como no es de esperar otra cosa, con enorme preocupación. Con la enorme preocupación que nos da estar en la peor fase de pandemia desde que esta comenzó hace exactamente un año atrás. Un año atrás, el presidente a esta altura decretaba un lockout completo del país, ustedes recordarán, cuando los primeros casos aparecieron. El 14 de marzo se decreta el cierre de todas las actividades en primera instancia, con pocos casos, algunos casos que habían aparecido, pero se veía la situación de lo que significaba la pandemia a nivel mundial. El tiempo pasó, las variables de crecimiento de casos fueron yendo y viniendo, pero siempre tuvieron una ribera entre los lugares con una incidencia del índice de Harvard alto, en comparación con el resto de los departamentos, porque en definitiva nosotros que vivimos en esta frontera sabemos cuánto influye tener a los vecinos de Brasil en nuestra propia casa, es decir, en esta ciudad binacional abierta a los avatares del virus en Brasil. Entonces, esto era como que había que, para saber qué podía pasar en Uruguay, había que estar siguiendo todo el tiempo lo que estaba pasando en Brasil. Era muy importante porque es un vecino abierto con el Uruguay. Ya Argentina tienen que cruzar puentes o tomarse un avión, el control sobre pandemia es diferente. Pero Brasil, en el último mes y medio, generó un pico, una segunda ola tan intensa, promocionada, estimulada a su vez por nuevas cepas con el 2 veces .2 más posibilidades de contagiosidad, que obviamente no se iba a llegar a esta frontera. De hecho, llegó rápidamente al Río Grande del Sur. Y la situación médica en Río Grande del Sur, la situación de los pacientes de CTI, está siendo realmente un caos en Río Grande del Sur, Santa Catarina, en la mayoría de los estados del Brasil. Santa Casa tiene pacientes intubados en el corredor de la emergencia, con asistencia respiratoria mecánica. No tiene espacios en CTI, no tiene espacios en sala COVID, no tiene dónde derivar. Era obvio que el barrio sur de esta ciudad tenía que empezar a tener el mismo tipo de presentación, y fue lo que ocurrió. Si a eso le sumamos la presencialidad, si le sumamos algo que es un factor multiplicador enorme, que es las escuelas y los niños, los miles de niños que van a un ambiente relativamente cerrado de las escuelas desde el 1 de marzo, y la vuelta a las actividades de muchos otros aspectos, porque también muchas personas que trabajaban de manera virtual volvieron a los trabajos presenciales. Entonces todo esto generó un aumento significativo de todos los casos, que como no podía ser de manera diferente, tiene a Rivera como el foco más importante, como lo ha sido prácticamente desde septiembre, octubre del año pasado a nivel de la pandemia.